fue la del pueblo de Israel, porque recordemos que Abraham ya tenía 100 años de edad y Hebreos dice que, perdón, es Romanos, es Pablo quien dice que su cuerpo, refiriéndose a Abraham, dice ya estaba como muerto, que es una manera como decir pues que ya la vida de potencia sexual de Abraham se había terminado. Entonces su cuerpo estaba como muerto, entonces él ya no podía engendrar un hijo, por un lado, y por el otro lado Sara, 90 años de edad, y que toda su vida había sido estéril, nunca le había dado un hijo a Abraham. Entonces humanamente era imposible que pudieran tener un hijo, pero lo tienen. Entonces al tenerlo, eso es visto como un acto creador de Dios, que donde ya el cuerpo de Abraham era como muerto, hay vida y nace el hijo de la promesa. Entonces ahí es donde surge el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, los 12 hijos que van a generar las 12 tribus. Entonces ese es el acto creador de Dios del pueblo de Israel. Luego, el siguiente acto creador de Dios es ahora con la iglesia, que el pasaje que hemos venido mencionando de Efesios, que de ambos pueblos, judío y gentil, él crea un nuevo hombre. Entonces se usa la palabra creación. Más adelante vamos a ver versículo. También ahí en Efesios dice que porque somos hechura de él, es decir, creación de él. Hemos sido creados por el Señor. Entonces, vemos que es una constante de Dios de venir creando, creando, creando. Y como la creación hoy es de la iglesia, cada vez que una persona se convierte, es una creación también. Vuelve a nacer, nace de nuevo, que es la regeneración. Entonces, teniendo esa perspectiva que acabo de presentar, entonces la regeneración se define como el estado final de la creación de Dios y que se manifiesta en la renovación de todas las cosas visibles. Esa es la regeneración. Es el estado final de la creación de Dios. Porque hemos dicho que Dios ha venido creando, entonces hay una creación final ya. Esa es la regeneración, que se hace visible a través de la renovación de todas las cosas visibles. Entonces noten que la regeneración es algo mucho más amplio que la experiencia personal de alguien, ¿verdad?, que nace de nuevo, que eso es regeneración, obviamente, pero el concepto es más amplio porque incluye toda la creación, todo lo que Dios ha creado será renovado. Por eso es otro Génesis, un nuevo Génesis, una repetición del Génesis. La idea, hermanos, de una regeneración viene desde el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la idea de la regeneración se presenta a través de figuras. Una de esas figuras, la más antigua, es la de la circuncisión. La circuncisión de lo que hablaba era de la entrada a una nueva vida y un despojarse de manera simbólica, pero era un despojarse de la vida vieja. Entonces la circuncisión era un ejemplo, una ilustración de lo que ya en el Nuevo Testamento se manifiesta como propiamente la regeneración. Otro ejemplo es el pasaje famoso de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, que luego cobran vida y se convierte en un ejército. Entonces, eso es regeneración, que de cadáveres y de huesos que estaban secos, muy secos, dice el profeta. Entonces Dios vuelve, revierte, ¿verdad?, el proceso de la muerte y viene de nuevo la vida y se convierte en un ejército de vivientes. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de regeneración. También la Biblia, el Antiguo Testamento habla del regreso de Israel, de la deportación,
como una regeneración. Es decir, se está trayendo al pueblo de Israel de regreso a su tierra, se le está restaurando. Entonces esa es otra figura del Antiguo Testamento que habla de la regeneración. Pero también Jeremías introduce el tema del nuevo pacto. Entonces dice, este es el pacto que yo firmaré o estableceré más bien con... Y habla de que ya no estará más escrito en tablas de piedras, sino que en tablas de carne, en el corazón. Entonces ese nuevo pacto, que como dice Hebreo, ¿verdad?, está dando por viejo al anterior, que es la ley. Habla de un nuevo trato, de un nuevo comienzo, de un nuevo pacto, es en ese caso. Entonces es la idea de regeneración. Y luego también en Isaías, y ahí sí se dice claramente, ¿verdad?, que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Que eso es retomado después en Apocalipsis, cuando Juan dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero ahorita estamos en el Antiguo Testamento. Entonces ese nuevo cielo y esa nueva tierra, mencionado en el Antiguo Testamento, habla ya de regeneración. Ahora, esta palabra, palingenesia, solo aparece 2 veces en la Biblia. Las 2 son en el Nuevo Testamento porque es griego. Y de esas 2 veces solo una se refiere a la regeneración de la persona. La regeneración, hermanos, es el mismo tema del nuevo nacimiento. Y nosotros sabemos que el nuevo nacimiento es igual que todo lo que hemos visto, ¿verdad? El arrepentimiento, la justificación. El nuevo nacimiento es un paso necesario. O sea, claro, dijo el Señor, ¿verdad? El que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, siendo tan importante el tema, llama la atención que referido a una persona individual, la palabra solo aparece una vez en la Biblia. Y esa es en Tito, capítulo 3, versículo 5. Ahí dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De ahí está la palabra regeneración. Y está hablando de aplicada a una persona que es salvada, lavada, regenerada, renovada por el Espíritu Santo. Y el otro lugar donde la palabra aparece es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está otra vez la palabra regeneración, pero acá ustedes pueden ver que no se refiere a personas, sino que se refiere a la regeneración de Israel. Cuando el Hijo del Hombre pues se constituye en rey, y los apóstoles dice sobre 12 tronos, uno sobre cada tribu de Israel. Entonces, esas son las únicas 2 veces que aparece, ¿no?, la palabra. Ahora, la cantidad de veces que una palabra aparece en la Biblia no es indicativo de la importancia de la doctrina. Lo que indica es como la insistencia. Mañana,
primero Dios, que veamos el tema de la santidad, vamos a ver que la palabra santo es una de las palabras más frecuentes en la Biblia. Y eso no significa que el tema de la santidad sea más importante que el tema de la regeneración, que solo una vez aparece referido a una persona, ¿no? 2 veces incluimos la regeneración de Israel. Simplemente lo que indica era cómo estaba presente en el lenguaje de los escritores de la Biblia uno u otro tema, ¿no? Como he dicho que el tema de la regeneración es el mismo tema del nuevo nacimiento. Entonces, la idea se puede expresar de varias maneras. Una regeneración, como ya la vimos, pero también en Juan capítulo 3 aparece el tema del nuevo nacimiento y se llama así, nuevo nacimiento. Pero también en las cartas de Pablo se habla de nueva criatura, de nueva creación. Entonces, todas esas expresiones se refieren al tema de la regeneración. Entonces, que aparezca menos, repito, no indica menor importancia, sino que en este caso es porque hay otras maneras de hacer referencia a la realidad de la regeneración. Si vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí está bien clara, ¿verdad? La idea del nuevo nacimiento, y que ahí es mencionado como nueva creación, y que pertenece a un proceso que Dios ya está realizando, y es que Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Y va a terminar con la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra. Es diferente al Génesis, porque en el Génesis primero Dios creó el lugar, creó los cielos y la tierra, y luego fue creando la luz, el mundo vegetal, los peces, las aves, luego los mamíferos y por último al hombre. Pero el hombre es creado cuando ya su hábitat ya está preparado. En la nueva creación es al revés. Primero Dios está creando al pueblo que va a vivir en el nuevo hábitat, que es la nueva tierra y el nuevo cielo. Entonces, hoy lo está haciendo a la inversa. Primero está creando a los pobladores, que son los nacidos de nuevo. Y por último les va a crear el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, que será la morada. Entonces, ¿por qué Dios está creando todo de nuevo? Aquí, hermanos, es donde ya en este desarrollo de las doctrinas de gracia, como hemos ido poquito a poquito, ¿verdad? Entonces ya vimos el tema del arrepentimiento, que era un cambio en la manera de pensar, y que decíamos que eso es todo lo que Dios buscaba, ¿verdad? Que para otorgar el perdón. En la justificación es una declaración que Dios hace. Dios dice, es justo, y esa es la justificación. Y ya vimos cómo opera y todo. Pero en ambos casos, del arrepentimiento y en el tema de la justificación, hemos dicho, cuando hablamos del arrepentimiento, por ejemplo, la diferencia que hay entre arrepentimiento y conversión. Y decíamos que el arrepentimiento es interno, la conversión es externa. Entonces, el arrepentimiento es automático. Cuando Dios lo otorga, perdona el pecado, pero entonces la persona comienza un proceso de conversión, que significa comenzar a vivir de acuerdo a la nueva manera de pensar que ahora tiene. Entonces, es el inicio de una construcción de una vida diferente. En el tema de la justificación, terminábamos diciendo que afecta la posición de la persona, pero no su estado.
Entonces, el pecador que se arrepiente, en el momento que se arrepiente, es declarado justo. Él ya es justo, pero él no ha hecho nada. Más bien, su vida es un desastre. Él tiene que comenzar. Ese es el punto donde hoy estamos. ¿Cómo hace el hombre o el ser humano que se arrepintió, que tiene el perdón de pecados, que ha creído, que ha sido justificado, pero cómo hace hoy para comenzar a construir una vida diferente? La realidad, hermanos, es que nosotros estamos echados a perder. El pecado nos dañó de tal manera que no podemos. Y esa es la razón por la cual la ley fracasó. O sea, como Pablo dice, no es que la ley sea mala. O sea, la ley es buenísima. El problema es el hombre, que no puede cumplir una ley que es perfecta porque Dios la dio. El problema es el hombre, no es la ley. Por eso no funcionó la ley. Entonces Dios lo que hace es que como nos echamos a perder, entonces dice, vaya, está bien, no sirven, pero yo lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a crear de nuevo. Por eso es que estamos viendo acá, en 2 Corintios 5:17, que dice que el que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. Entonces Dios lo ha creado de nuevo. ¿Y por qué es necesaria la creación? Porque hay que comenzar de nuevo. Es como que si la persona tuviese la oportunidad de iniciar otra vez su vida. Porque muchas hermanas, aunque ya traíamos la semilla del pecado, ¿verdad? Porque en Adán todos fuimos condenados, pero en la vida es que nosotros aprendimos a mentir, a prácticas pecaminosas, cualquiera que sea, uno las va adquiriendo en la vida, y entonces eso va marcando, va modelando la vida de la persona. Y por eso es que hay gente que dice que, por ejemplo, el ladrón, dicen, el ladrón, él no tiene remedio. Gallina que, ¿cómo es la cosa? Que come huevo aunque le quemen el pico, ¿verdad? Y así dicen del ladrón, ¿verdad? Que él no va a cambiar. Porque se habituó a la vida. Entonces, pero eso es verdad no solo del ladrón, es verdad de todo. Entonces Dios dice, bueno, entonces se echó a perder eso, tirémoslo a la basura, comencemos de nuevo. Entonces nos crea otra vez. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces ya siendo creados, entonces Dios dice, vaya, hoy comiencen a construir una vida, que ese es el tema siguiente, ¿no? El tema de la santificación. Que vaya modelándose de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea un reflejo de Cristo mismo y una vivencia de lo que está escrito en la palabra. Pero eso no sería posible si no hay el nuevo nacimiento. Como no es posible si no hay una regeneración, si no hay un nuevo nacimiento, ahí es donde uno puede descubrir, hermanos, lo inútil que es el pedirle a la gente cambios mientras no hay una conversión. Que a veces ocurre a menudo, ¿verdad? Porque, bueno, hay hermanos, ¿verdad? Y lo hacen con toda sinceridad, equivocados, pero sinceros, que le dicen a la gente, mire, trate usted de cambiar, vaya ya tratando de, vaya dejando esas cositas y vamos a la iglesia. Otra vez, ¿verdad? Están poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, ¿cómo va a dejar cositas si no ha nacido de nuevo? O a veces los amigos son los que preguntan y dicen, mire, fíjese que yo me casé, pero nos peleamos con mi esposa y ahora estoy con otra persona y con mi esposa no tengo hijos y con mi amante tenemos 2. Entonces, si yo me entrego a Cristo, ¿qué va a pasar? Tengo que dejarla ahí y volver con mi esposa, entonces voy a abandonar mis hijos, ¿qué hago? Entonces, hay amigos que se anticipan así. Entonces, lo que uno les tiene que decir, mire, ahorita usted no se preocupe de nada. Usted preocúpese de una cosa, entregar su vida al Señor. Entréguese a Él. Y ya una vez usted nacido de nuevo y estando en comunión con Dios, Dios le va a indicar qué es lo correcto en hacer. Cada caso es diferente y Dios tiene tratos con las personas particulares, ¿verdad? Entonces, la gente como que está comiendo ansia, ¿verdad? Que cómo voy a hacer aquí, cómo voy a hacer allá. Y está pensando, ¿cómo voy a hacer? Porque no es nacido de nuevo. Y claro, él no lo entiende porque es un amigo. Tiene que tener la experiencia
de arrepentimiento, justificación y luego regeneración. Entonces, al ser regenerada la persona es una nueva criatura. Entonces, ya como nueva criatura y habiendo cambiado su manera de pensar y habiendo sido declarado justo, ya podrá tener elementos para comenzar a construir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Dios lo va a tomar de la mano y lo va a ir llevando paso a paso hasta que esa persona sea lo que Dios quiere que sea. Ahora, no perdamos de vista, hermanos, la definición, ¿verdad?, de cómo comenzamos. Entonces, como la regeneración en realidad es para todo el universo. Dios va a regenerar todo el mundo visible. Pero ya comenzó con nosotros, ¿verdad?, con los seres humanos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, esa era también una especie de regeneración. Así es como Él llegó a convertirse en cabeza de la nueva creación. Y por eso es que en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla del tema de la resurrección, dice primero Cristo que las primicias, hablando del tema de la resurrección. Y luego dice los que son de Él en su venida. Ese es el orden. Entonces, pero Cristo es las primicias, es decir, Él es como la muestra de lo que habrá de venir posteriormente. Pero no se va a terminar con los creyentes, sino que eso va a continuar con la tierra, con el cielo, un nuevo mar, una nueva Jerusalén, un nuevo pueblo de Dios. Todo será transformado. Entonces, si la regeneración es para todo el universo, esto nos lleva entonces a una conclusión, y es que solo Dios lo puede hacer. O sea, el ser humano, ¿cómo podría regenerar o cambiar o hacer, digamos, un nuevo sol, una nueva luna, una nueva tierra? Es totalmente fuera de la capacidad humana. Es Dios quien va a regenerar el universo visible, todas las cosas. Entonces, si Dios la regeneración es global, y dentro de eso está la regeneración del hombre, entonces eso nos lleva a pensar que la regeneración o nuevo nacimiento solo Dios lo puede hacer. Es una obra divina. Digo esto, hermanos, porque el nuevo nacimiento no es algo que nosotros debamos o podamos hacer. Yo no le puedo decir a una persona, mire, si usted quiere nacer de nuevo, le voy a hacer la lista, deje de hacer esto y esto. Cuando usted haya cumplido con esa listita, ya nació de nuevo. Pero ahí se lo estoy poniendo como que es algo que él tiene que hacer. Y no se puede, o sea, el hombre no puede ni generar en otra persona ni en sí mismo el nuevo nacimiento, porque es algo que solo Dios puede hacer. Está el tema de la santificación, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después, donde hay una participación, hay una responsabilidad humana. Pero en el tema de la regeneración, ahí no queda más que Dios nos lo dé. Es como el bebé no puede hacer nada por nacer. Él va a nacer porque pues la madre tiene sus contracciones, porque hay un médico que va a ayudar a la madre, etcétera. Pero el niño, él es totalmente pasivo en ese proceso. Ni nos acordamos, ¿verdad, hermanos?, de cuando nacimos. Entonces, cuando venimos a tener conciencia, ya habíamos nacido. Así es la regeneración. Por eso es que Jesús se lo explicó a Nicodemo, ¿verdad? Cuando Nicodemo dijo, o sea, ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le dijo, no, es que no es, lo que es nacido de la carne, carne es. Con lo cual le quiere decir, es que si vuelves a entrar en el vientre de tu madre, de ser posible, ¿verdad?, y vuelves a nacer, vas a ser 2 veces carne. No habrás nacido de nuevo. Entonces dice él, es por el Espíritu. El que es nacido de nuevo es nacido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, le explica el Señor a Nicodemo, es como el viento, le dice, que tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero es una realidad, ahí está. Así le dice, son todos los que son nacidos del Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento se da de una manera inconsciente, no sabemos cómo,
porque es como el viento. Usted siente la brisa, siente el viento, pero usted no sabe desde dónde viene ese viento o para dónde va. Usted solo sabe que está pasando. Así es la obra del Espíritu en el nuevo nacimiento. El Espíritu la hace, pero la persona, si recordamos nuestra conversión, no fuimos conscientes de que se produjo el milagro, ¿no? Con eso no quiero decir que no sentimos nada en el momento de entregarnos al Señor. O sea, claro, nuestro corazón se conmovió, fueron tocados las emociones, ¿verdad? Como mencionamos en el tema del arrepentimiento. Pero eso no es que la persona es quebrantada, ay, porque Dios me acaba de crear de nuevo. No nos dimos cuenta. Porque es como el Señor se lo explicó a Nicodemo. Siempre en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, el Señor le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo era un judío y además era un maestro de la ley. Pero el Señor le está diciendo que le es necesario nacer de nuevo. Esto significa que el tema de ser judío o de ser circuncidado no entra en cuenta en el tema del nuevo nacimiento. Porque no es nada que el hombre pueda lograr por sus méritos. Entonces, uno puede ser como Pablo, ¿verdad? Que él decía, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, conforme al celo, perseguidor de la iglesia, fariseo. O sea, él tenía todos los méritos, pero todo eso, dice, hoy lo tengo por basura con tal de ganar el blanco perfecto, que es Cristo. Lo que yo pensaba que era ganancia, dice, hoy lo tengo por estiércol. Es decir, que todo lo que él había acumulado y los méritos que tenía eran nada, no servía de nada. Lo que era clave era el nuevo nacimiento. Entonces, todos los esfuerzos, hermanos, que nosotros queramos hacer por enderezar a la gente van a ser inútiles. Uno puede poner reglamentos, regañar a la gente, poner un régimen de cuartel, amenazar a la gente. O sea, lo que se nos ocurra, ¿verdad? Pero eso no, si la persona no es nacida de nuevo, lo que vamos a hacer es hacer los hipócritas, que en la iglesia van a cumplir cierto papel y ciertas características, pero estando fuera de la iglesia van a ser lo que en realidad son. Si uno entiende eso, hermano, ahí es donde, por ejemplo, a veces los padres se preocupan y es una preocupación legítima, que dicen, ¿a dónde voy a poner yo a mis niños a estudiar? Y como acá es por geografía, ¿verdad? Que tienen que ir a la escuela cercana al domicilio. Entonces, por cuestiones económicas puede ser que usted vive en una ciudad que no es muy de gente pues que tiene cierto nivel económico. Entonces, la gente que llega ahí es gente donde circula droga entre los jóvenes y cosas de ese tipo. Y a esa escuela tiene que ir. Entonces, por eso digo, tienen razón los padres de decir, ¿cómo hago, verdad? Con mi hijo, con mi hija. Pero realmente lo mejor que se puede hacer es que la persona nazca de nuevo. Que ese hijo, que esa hija sea un nacido de nuevo. Cuando la persona es nacida de nuevo, no significa que no va a experimentar la tentación. Y tampoco significa que no pueda tener presiones. Pero al ser nacido de nuevo, esta persona tiene una convicción, que es lo que nos permite, hermanos, a nosotros decidir en determinados momentos de nuestra vida no hacer algo. O sea, porque yo estoy seguro que usted ha tenido tentaciones
de todos los tipos. O sea, el diablo hay un dicho, ¿verdad?, que dice, más vale el diablo por viejo que por diablo. Entonces, él es tan viejo de ser el diablo que le aprendió ya todas las mañas al hombre. Entonces, él, aunque no es omnipotente ni puede leer, no puede leer nuestros pensamientos, sí puede leer nuestras expresiones, nuestros gestos. Él puede ver qué hacemos cuando estamos solos. En base a eso, él nos prepara, llega a conocernos. Entonces, él nos prepara tentaciones que nos las ofrecen bandejas de plata. Entonces dice, mira, lo que a ti te gusta, aquí está. Entonces, ¿y qué es lo que nos puede detener en un momento así? Estamos siendo tentados. Es solamente el hecho de ser una nueva criatura. Porque humanamente, por nosotros mismos, nunca vamos a poder decirle no al pecado. Entonces, el nuevo nacimiento es el que nos guarda a nosotros, es el que va a guardar a nuestros hijos. Entonces, si ellos dicen, papá ya se graduó de la escuela, dice, hoy voy a estudiar y me toca ir a una ciudad a 500 millas de acá, porque ahí está lo que él quiere estudiar. ¿Y usted qué hace, verdad? O sea, no puede tenerlo en la casa. Quizás eso quisiera, ¿verdad? Entonces, hay un momento en que uno tiene que descansar en Dios. Entonces decir, bueno, Señor, yo ya le he dado ejemplo, ya él ha oído el Evangelio muchas veces, él ya conoce lo bueno, lo malo, y yo confío que él ha nacido de nuevo. Entonces, lo que hacía Pablo, ¿verdad? Que él decía, los encomiendo a la gracia de Dios, que tiene poder para guardarlos. Eso, ¿verdad? Te lo encomiendo a ti. Y tú tienes poder para guardarlo. Entonces, Pablo hubiera querido estar siempre, ¿verdad?, y cuidando a la iglesia. Pero él sabía que no podía. Entonces manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Y al despedirse de ellos les dice, cuiden a la iglesia. Y dice, porque de ustedes van a salir lobos rapaces. O sea, él los estaba viendo. Yo sé que algunos de ustedes van a ser lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Él sabía los peligros que venían, sabía que esa gente a la cual está confiando a la iglesia la iban a traicionar y que no le iban a perdonar a la iglesia. Pero al final les dice, yo los encomiendo a la gracia de Dios que tiene poder para guardarlo. Entonces, así es, ¿verdad? O sea, uno sabe que ahí están los peligros, que las cosas se pueden dar o se van a dar, pero que Dios guarde. Entonces, eso mismo que estoy hablando de los hijos, hay que aplicarlo a la iglesia. Entonces uno tiene que tener confianza en que la experiencia del nuevo nacimiento es la que va a ayudarle a la gente a hacer lo correcto. Y si uno dice, pero mire, fíjese que en tal iglesia ocurrió esto y esto, es que no es de todos, no de todos es la fe. Y Jesús lo dijo claro, ¿verdad? Los criados de la parábola le preguntan al Señor, Señor, ¿y qué no fue trigo el que sembraste? Sí, trigo fue. Y entonces, ¿cómo es que hay cizaña? Entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué no es una iglesia? Sí, es una iglesia. ¿Y cómo es que hay esta y esta cosa? Entonces el hombre de la parábola dijo, un enemigo lo hizo. O sea, por si no sabía, ¿verdad? Tenemos un enemigo y el enemigo va a sembrar cizaña. Entonces, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No vaya a ser que por arrancar la cizaña me arranquen el trigo. O sea, ese es el problema cuando el hombre se pone a volar cabeza, que empieza a decir, fuera, fuera, fuera. Y en ese fuera, fuera puede echar al que es trigo. Entonces dijo, no, déjenlo, que crezca junto. Es decir, que en las iglesias siempre habrá trigo y cizaña, siempre habrá bueno y malo. Pero al final dijo, yo voy a enviar a los labradores, que después explica que son los ángeles. Y ellos van a recoger el trigo en el granero y la cizaña la van a atar en manojos y la van a echar en fuego que nunca se apagará. Entonces al final es una obra que los ángeles del Señor harán. Entonces uno tiene que tener no confianza en las personas, confianza en lo que Dios puede hacer. Es igual que las hermanas que a veces dicen, mire, yo cómo puedo confiar en mi esposo. O los que se van a casar, que están en consejería, y dicen, mire, yo cómo puedo
tener la seguridad que este matrimonio va a ser bendecido. Seguridad nadie la puede tener. O sea, ¿y quién le da seguridad? ¿En base a qué, verdad? Porque, o sea, bueno, tantos casos, ¿verdad?, de matrimonios que fracasan y son cristianos, son personas que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, lo único que uno le puede decir a la gente es, mire, aquí la confianza es que él o ella o ambos, ¿verdad?, son nacidos de nuevo y que por lo tanto son nueva criatura. Ellos van a aspirar a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, nada más. Que pudieran hacerlo, pudieran no hacerlo, pero más que eso, no puede haber otra garantía. Y uno puede decir, mire, vamos a firmar un documento donde diga que yo me comprometo a ser igual que en el noviazgo. El día que cambie, que me den 3 garrotazos. Entonces, uno puede firmar eso, pero no va a funcionar. En una ocasión, hermanos, ya hace años, ¿verdad? Hablando aquí del área norte, se mencionó que para que las iglesias, para que continuaran como miembros de la misión, que firmaran como un convenio, ¿verdad?, de fidelidad, de lealtad. Pero luego nosotros mismos dijimos, ¿verdad?, es que el que se va a pandear, ¿verdad?, y va a hacer algo, él puede haber firmado 10 convenios, ¿verdad? Y al final sí, siempre, ¿verdad?, los va a quebrar. Ya no se hizo por eso, ¿verdad? Entonces, más allá del nuevo nacimiento, hermano, no podemos nosotros tener otra confianza. Bueno, cuando una persona nace de nuevo, está comenzando otra vez. Consecuentemente, la persona vuelve a ser un niño. Y a eso es a lo que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, se refiere en el diálogo de Jesús y Nicodemo. Juan 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, como se nace de nuevo, uno vuelve a ser niño. Y en Mateo 18, el versículo 3, otra vez es el Señor hablando. De cierto os digo, si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces es lo mismo que le dijo a Nicodemo. Él dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y aquí está diciendo, si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque cuando la persona nace de nuevo, es un niño. Entonces, aquí, hermanos, no significa que uno tiene que ser infantil, ¿verdad? Porque una persona puede creer al Evangelio a los 50 años de edad, pero es un niño, en el sentido de que como nació de nuevo. Entonces, las referencias que son del Señor Jesús, ¿verdad? Él varias veces lo mencionó, de ser como niños. Y en Marcos dice, el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. Pero la manera de ser niños es a través del nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Porque en el caso de un nacimiento natural, sabemos que hay una fecundación, ¿verdad? Entonces, de la fecundación se produce una concepción donde un nuevo ser comienza a generarse hasta que finalmente nace. Entonces, en el nuevo nacimiento es igual. Pero ¿cuáles son los elementos que participan en el nuevo nacimiento? Veamos primera de Pedro, en el capítulo 1.
Dice, siendo renacido, perdón, 1 Pedro 1, 23, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el primer elemento que va a producir el nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Y ahí cuando habla de simiente, en el original lo que dice es esperma. Entonces dice, siendo renacidos no de esperma corruptible, refiriéndose al esperma natural, ¿verdad? Sino de un esperma incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios tiene la capacidad de fecundar la nueva vida, de donde viene el nuevo nacimiento. Entonces, ese es un elemento, la palabra de Dios. El otro es el Espíritu, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo tiene una labor de iluminación y como ahí lo dice este pasaje, Él nos enseña todas las cosas. Cuando hablábamos el primer día del tema de la revelación, que aprendemos por revelación, ese es el Espíritu Santo. Y decíamos que al arrepentirnos, nosotros sabíamos que éramos pecadores, que estábamos perdidos, que en Jesús teníamos la respuesta y por eso veníamos a Él. Pero ¿cómo entendimos todo eso? Es una cosa de un momento. Lo entendimos porque ahí es el Espíritu cumpliendo su papel de enseñanza. Siempre Juan, solo que ahora en el capítulo 15, que es el siguiente capítulo, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Otra vez, ahí está la acción del Espíritu Santo. Como también lo dice el Evangelio de Juan, que viene a convencernos, dice, de pecado, de juicio. Entonces, son los dos elementos, la palabra y el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu se junta con el esperma incorruptible, que es la palabra de Dios, es como, igual, ¿verdad? Que en la concepción del ser humano, como que el óvulo se une con el espermatozoide, pero aquí es la palabra de Dios, con el Espíritu Santo genera una nueva criatura. Y esta nueva criatura es el nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento lo produce la palabra de Dios en combinación con el Espíritu Santo. De donde, otra vez, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer para que las personas nazcan de nuevo. Cuando estamos en el púlpito, yo creo que ya le ha pasado a usted, ¿verdad? A mí me ha pasado varias veces que a la hora del llamado uno quisiera agarrar a la gente del pelo y que pase, ¿verdad? Porque no pasan, ¿verdad? Pero uno pudiera hacerlo, ¿verdad? Pero eso no va a producir nada. Entonces no queda más que esperar que la palabra y el Espíritu generen la nueva criatura. Claro, uno lo que tiene que tratar, hermanos, es que a la hora de predicar, procurar esos dos elementos, estar dando la palabra y por supuesto darle lugar al Espíritu para que la combinación de esos dos elementos produzca el nuevo nacimiento. Entonces nuestra responsabilidad es dar la palabra de Dios de la mejor manera que podamos. Tratar de dar muy nutritivo, diría yo, una enseñanza, es decir, mucha palabra, y sensibles al Espíritu para que sea el que va a producir
las conversiones, la nueva creación. Entonces, cuando ya se produce esa generación, esa concepción, ¿verdad? Entonces, se da la nueva criatura. Y ahí es donde ya la Biblia habla, como vimos en el pasaje de 2 de Corintios 5:17, famoso, ¿verdad? Que el que está en Cristo es una nueva criatura. Es decir, el que creyó es un nuevo hombre, una nueva mujer. Ya fue creado de nuevo por los dos elementos, digamos, activos de Dios, que es su palabra y el Espíritu Santo. Y veamos otro pasaje en Efesios capítulo 2. Efesios 2, el versículo 10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahí está dicho 2 veces, se pudiera decir, porque primero dice que somos hechura suya, es decir, Él nos hizo. Y luego dice creados en Cristo Jesús. En la primera parte donde dice que somos hechura suya, ahí la palabra original es la palabra poema. Somos poema suyo. Y el poema, usted sabe que es poema porque tiene un gusto estético, literario, ¿verdad? Oímos un poema o leemos un poema y le sentimos un gusto, ¿verdad? Que nos deleita, es agradable. Entonces lo mismo es lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, al crearnos de nuevo, Él nos hizo agradables. Damos gusto. Y dice, creados en Cristo Jesús. Y luego dice, para buenas obras. Ahí está bien claro el orden, ¿verdad? Que el nuevo nacimiento es como el punto de partida. Ya la persona tiene las condiciones porque ya es una nueva criatura. Entonces, hoy, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a hacer buenas obras. Por eso dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que todas las obras que el creyente hará, Dios en su designio eterno ya lo programó. Todo lo bueno que vamos a hacer, ya lo aprovisionó, podríamos decir. Entonces, ese es un término que se usa en economía, ¿verdad? Los financieros hablan de aprovisionar, entonces dicen, vamos a comprar X equipo, entonces aprovisionemos para el mantenimiento. Entonces significa que una parte del dinero lo van a ir apartando para cuando llegue la necesidad de hacer eso. Entonces, aprovisionar es de antemano, que la persona prepara. Entonces Dios aprovisionó ya las obras que nosotros vamos a realizar. Entonces nos creó para eso. Entonces vean, el nuevo nacimiento no es el resultado de haber hecho buenas obras, que porque vimos que hizo buenas obras, ya nació de nuevo. Es lo inverso, nació de nuevo. Por eso es que hoy hará buenas obras, porque fue creado para las buenas obras. Y entonces, como hemos dicho que es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, donde volvemos a ser niños. Entonces, al volver a ser niños, ahora somos hijos de ¿quién? Somos hijos de Dios. Primero, cuando el hombre no ha sido regenerado, él es hijo de su papá y de su mamá, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero cuando ya nace por segunda vez, cuando se da el nuevo nacimiento, como por decirlo así, el papá es la palabra, o al revés, ¿verdad? El papá es el espíritu, la mamá es la palabra. Pero esas vienen de Dios. Entonces llegamos a ser hijos de Dios. En Gálatas,
capítulo 4. El versículo 6 dice, ustedes ya son hijos. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, por eso es que hoy le podemos decir a Dios Padre, ¿verdad? Algo que en el Antiguo Testamento nunca nadie se atrevió a hacerlo. Pero porque no existía la experiencia del nuevo nacimiento. Entonces, hoy, por eso Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro. Aquí está diciendo que el Espíritu de nosotros clama diciendo, Abba, Padre, es decir, Padre, Padre, ¿no? Abba era la manera cariñosa que un niño le decía a su padre, algo así como papi en español, ¿no? O papito, esa sería la idea. Es porque a través del nuevo nacimiento volvemos a ser niños y así llegamos a ser hijos de Dios. Acá hay una pregunta, le van a llevar el micrófono, hermano, para... Sí, hermano, yo tenía una pregunta con respecto a esta palabra Abba. Aún en los estudios que ahora estamos dando se está diciendo el hecho de que dice papi, ¿no? Pero yo buscando esta palabra, por lo menos en las referencias que uno tiene, ¿no? Como esa la concordancia Strong y otros comentarios, solo lo presentan como papá, ¿verdad? No lo presentan como papi. No sé la fuente, en el caso que usted tiene para poder llegar a la conclusión de eso, de papi, ¿verdad? Si me pudiera dar esa Sí, información. claro, no va a encontrar la palabra en una concordancia Strong, ¿verdad? Sé que papi es muy, ¿cómo es la palabra? Sí, pero es ajá, como padre, sí. Sé que como está en arameo, entonces es padre, padre, en arameo y en griego. Pero el Abba eran los niños quienes lo utilizaban. Sí, se la voy a buscar. Se la voy a buscar, que era la expresión de los niños. Al lenguaje diario, ¿cómo es que le llamamos, hermano? El lenguaje... Bueno, ahí ustedes entienden, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje diario que tenemos, es que nosotros decimos papi en español, ¿verdad? Pero papi, incluso yo creo que si se busca en el diccionario de la Real Academia no aparece, ¿verdad? Porque es una cosa muy de ese lenguaje popular o diario, cotidiano, ¿verdad? Entonces no va a aparecer. Y menos va a aparecer en una obra así de ese tipo, hecha por un estadounidense, ¿verdad? Que desconoce totalmente que en español existe la expresión. Pero le voy a buscar que si era el niño, era la frase del niño en arameo para dirigirse a su papá de una manera cariñosa. Entonces el equivalente, por eso decía yo, el equivalente era como que en español decir papi, pero no es que papi exista en el arameo. Lo que existe es Abba. Sí, hermano Jeremías. La versión, aquí tengo la versión, la pechita. Sí. Y cuando dice Abba Padre, solamente dice que significa Padre, Padre, que se repite 2 veces. Así es. La pechita es la traducción del griego al arameo. Y es lo que dije, ¿verdad? Que Abba es en arameo padre y padre en griego, pues padre, pero que está como traducido al español, ¿verdad? Entonces, padre, padre es lo que dije, ¿no? Pero otra vez, ¿verdad?
Abba efectivamente significa padre en arameo, pero era la expresión de los niños. Pero mañana primero yo traigo la referencia de dónde puede ser encontrado eso. Bueno, seguimos entonces. Ahora, cuando la persona nace de nuevo, no es, hermanos, que la naturaleza que tenemos de nuestros padres, ¿verdad?, sea anulada o sea sustituida, sino que lo que tenemos es que se nos añade la nueva naturaleza por la nueva creación. Es decir, que tenemos dos creaciones, ¿verdad?, o dos naturalezas. La adámica, porque es la que recibimos de la herencia de Adán, y la nueva creación, ya vimos que viene por la palabra y viene por el Espíritu. Entonces, eso es lo que hace del creyente un ser, una persona, pero que tiene dos naturalezas. Entonces, ese es el conflicto nuestro de los cristianos, que el incrédulo solo tiene una naturaleza, que es la naturaleza adámica. Nosotros tenemos dos, la naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo. Tenemos la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, eso provoca un conflicto, que es el que encontramos en Gálatas, en el capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí hay que tener cuidado. En el griego, espíritu siempre va con minúscula. Entonces, al español, cuando se traduce al español, por ejemplo aquí, en la Reina Valera, está en mayúscula. En la NBI también. ¿Por qué lo ponen en mayúscula? Es simplemente por cuestión de criterio del traductor. El problema es que eso puede llevar a interpretaciones equivocadas, porque en el 17 que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es como que si la carne está luchando contra el Espíritu Santo. Pero cuando habla de Espíritu no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a la nueva naturaleza que tenemos por el nuevo nacimiento. Está hablando, carne es la naturaleza adámica, espíritu es la naturaleza del nuevo nacimiento. Entonces el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, como tenemos una guerra, ¿verdad?, dentro de nosotros, por eso es que el creyente es así de raro, ¿verdad? Que el creyente puede estar en la iglesia y adora a Dios y dice, Señor, yo ya no te quiero fallar, yo me entrego totalmente a ti, y lo está haciendo muy sinceramente. Y termina el culto, se va a la casa y en la casa tiene un roce familiar y empieza a decir de todo. Entonces, bueno, ¿y quién es el que estaba llorando allá, que decía que ya, Señor, llévame, ¿verdad? Y ahora lo vemos en conductas vergonzosas. ¿Cómo se explica eso? Es la lucha, son las dos naturalezas que tenemos. Entonces, en nuestra naturaleza espiritual nosotros anhelamos lo puro, lo santo, hacerlo agradable a Dios. En nuestra naturaleza carnal es como un contrapeso a que tenemos que venir arrastrando. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Todo esto un creyente lo pudiera hacer, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Al contrario, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es decir, un creyente todo esto también puede manifestarlo. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vea, el creyente es capaz de lo más vil, pero de lo más sublime al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puede el creyente dar lo mejor de sí y no lo malo? La clave está en el versículo 16 cuando dice, andad en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu significa que la persona se va a guiar en su naturaleza nueva. Es, hermanos, aquello que nosotros alimentamos lo que se va a fortalecer. Si yo alimento mi naturaleza adámica, esa es la que se va a fortalecer. Entonces, si yo participo de pláticas vulgares, ando en lugares no propios para un creyente, o descuido la oración, la lectura de la palabra, dejo de congregarme, empiezo a tener amistades que nada bueno me van a aportar. Todo eso lo que está haciendo es que está alimentando mi carne. Entonces, obviamente la carne se fortalece. Y al fortalecerse le va a dar un knockout a nuestro hombre nuevo, ¿no? a la nueva creación. Y ahí es donde el creyente comete cualquier tipo de pecado. Al contrario, ¿verdad? Si uno alimenta la naturaleza espiritual, eso es andar en el Espíritu. ¿Cómo se alimenta? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión entre los santos, congregándose, sirviendo a Dios, santificándose, cerrando las puertas a todo aquello que nos va a dañar. Si salió una película de espanto, ¿verdad? De demonios y todas esas, como hay ahora, a un cristiano, digamos, ¿en qué nos puede aprovechar, hermano? Alguien puede decir, no, pero yo por diversión lo hago, ¿verdad? Y no hay otra manera más sana que estar viendo demonios, ¿verdad? Para divertirse. Entonces, el alimentar, ¿verdad? La carne la va a fortalecer. Por el contrario, ¿verdad? Si yo alimento lo espiritual, entonces el hombre espiritual se fortalece. No significa que no va a haber tentación o que no pueda fallar, pero va a ser más difícil. Y ese es el punto, que en la medida que yo voy venciendo la tentación, cada vez soy más fuerte. Entonces vamos como preparándonos para verdaderos desafíos que vamos a tener a futuro. La otra manera como podemos vencer es cuando habla de versículo 21, ¿verdad? Después que he mencionado la lista de las obras de la carne, dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la amonestación es otro camino. La amonestación, hermanos, es lo que Pablo está haciendo ahí. Dice, si usted practica el adulterio, la fornicación o cualquiera de los pecados que están ahí, no va a heredar el reino de los cielos. O sea, la práctica del pecado es muerte. El que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la carta de Juan. No dice no peca, lo que dice es que no practica el pecado. Práctica es cuando ya la persona, como practicar un deporte, ¿no? O sea, el que practica un deporte es que va a entreno y que tiene una disciplina y es su actividad, ¿verdad? Que no sé cuántas veces por semana va a practicar su deporte. Pero alguien que juega, dice, sí, yo pues allá, cuando hay ahí un espacito, yo me echo mi pelotazo ahí con otros hermanos. Eso no es practicar un deporte, eso es tener un momento. Está igual, ¿verdad? Es diferente cuando alguien cometió una falta,
y luego la corrige. Pero practicar el pecado es aquel que es una práctica, o sea, diariamente, o tal vez no diariamente, pero ahí está periódicamente, pecando, pecando, pecando. Ese, dice Pablo, ese no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo evitar caer ahí? Os exhorto. Entonces, la exhortación es otro elemento importante. Por eso es que el congregarse es tan valioso, porque es una de las cosas que se hace en la iglesia, ¿verdad? Que estamos exhortando a abandonar el pecado. Es otro camino para fortalecer el hombre interior. En Romanos capítulo 8, el versículo número 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ahí está otra vez, ¿verdad? ¿Cómo se vence en esa lucha? No vivir según la carne. ¿Y qué es vivir según la carne? Hacer las obras de la carne, que ya vimos la lista. Al contrario, dice que tenemos que vivir según el Espíritu. Y aquí se está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, hermanos, es el maestro, el que nos va a guiar. Cuando yo les decía que la gente que dice, mire, ¿qué puedo hacer? Dejo a mi amante y a mis hijos, vuelvo con mi esposa, aunque no me quiera. Usted no se preocupe por eso, entréguese a Cristo y una vez nacido de nuevo el Espíritu le va a indicar lo correcto. Es esto. Te dice que no somos guiados por la carne, sino que por el Espíritu. Entonces dependemos del Espíritu Santo. El Espíritu habla, es una persona, ¿verdad? Nos guía. Entonces, Él nos va diciendo, este es el paso que hay que dar, esto es lo que debes hacer. Nos va orientando en la vida. Y lo hace de diversas maneras. Lo puede hacer directamente, hablándonos al corazón. Lo puede hacer a través de una predicación, a través de un consejo, a través de la lectura que hacemos de la palabra. Entonces, todo esto es lo que contribuye a fortalecer la nueva vida en Cristo. Ahora, como dijimos que, volviendo, ¿verdad?, a que la regeneración no es solo de personas, sino que es del universo. Entonces ya nosotros estamos preparados, por decirlo así, ¿verdad? Ya nacimos de nuevo, ya somos la nueva creación, ya somos la nueva humanidad. Pero ahora falta el nuevo cielo, el nuevo universo donde vamos a vivir. Entonces vamos encaminándonos hacia eso. Y un día vamos a llegar a esa realidad. Siempre en Romanos, pero ahora en el capítulo 8, en el versículo 22 y 23, dice Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, porque somos ya la nueva humanidad. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la creación, dice, será redimida, pero nosotros también estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces va a llegar ese día, ¿verdad?, en que la naturaleza gime. Aquí Pablo le atribuye personalidad a la naturaleza. Entonces dice como que si la naturaleza está llorando porque ya quiere el nuevo cielo, la nueva tierra. Y en nosotros dice también, gemimos, dice, nosotros mismos, porque tenemos las primicias del Espíritu y porque esperamos la redención de nuestro cuerpo, cuando vamos a tener ya un cuerpo de gloria. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, nos dice,
y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras, hermano, era el pago inicial, ¿verdad? La prima, pero era para matrimonio, ¿verdad? Que era como la garantía que ese novio iba a venir un día a recoger a la novia. Entonces, las arras también Jesús nos la dio, pero las arras que nos dio no es dinero, es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía, podríamos decir, que vamos a ser redimidos nuestro cuerpo y vamos a heredar el nuevo cielo y la nueva tierra, que la naturaleza gime porque llegue, ¿verdad? Entonces, estas arras es la seguridad que podemos tener que vamos a llegar a alcanzar la regeneración ya que comenzó por nosotros, pero va a ser de todo. Si nosotros nos preguntábamos, ¿yo qué prueba puedo tener que habrá una nueva Jerusalén? ¿Cómo puedo saber que habrá un nuevo cielo, una nueva tierra? La prueba eres tú mismo. Si has nacido de nuevo, lo que ocurrió contigo es lo que va a ocurrir con el universo. Entonces, esa es la mejor prueba. Veamos siempre 2 Corintios, ahora en el capítulo 5. Versículo 5. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otra vez habla el tema de las arras. Aquí es en relación, hermanos, al nuevo cuerpo, ¿verdad? Miremos el versículo 4. Dice, porque asimismo estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo mortal, ¿verdad? Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, es decir, morir y quedar sin cuerpo, sino revestidos, es decir, mejor pasar del cuerpo natural al cuerpo espiritual, a lo cual llama ser revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos hizo para esto es Dios y nos dio una garantía, el Espíritu Santo. En Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, otra vez, ¿verdad? Dice que vamos a ser redimidos por la palabra de Dios y para eso se nos dio las arras, la garantía, que es el ser sellados con el Espíritu Santo. Entonces, la nueva creación ya comenzó. A eso se refiere 2 Corintios 5:17. Lo que ocurre es que la Reina Valera no es una buena traducción de ese versículo, porque dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Así dice la Reina Valera, pero esa no es la idea del original, sino que la idea es, el que está en Cristo es una nueva criatura. Miren, todo está siendo hecho nuevo. Esa es la idea. Entonces, es como que la Escritura dijera, ya ustedes nacieron de nuevo. Miren, ya comenzó la nueva naturaleza, ya comenzó la nueva creación. Entonces, nosotros somos la primicia, podríamos decir. Bueno, realmente la primicia fue Cristo al resucitar, pero luego vamos nosotros. Y luego vendrá ya el universo entero. Entonces, ya comenzó. Esa es la buena nueva, ¿verdad? Que ya comenzó. Ya Dios está creando el nuevo cielo, la nueva tierra. Viene en camino y porque ya comenzó con nosotros. Entonces, el que está en Cristo nació de nuevo, es una nueva criatura. Entonces, miren, es prueba que ya comenzó la nueva creación. Entonces, el ser nacido de nuevo es un anticipo que tenemos hoy de lo que será en el futuro. O sea, ya lo tenemos. Y así veíamos
ahí es donde amarra con Mateo 19:28, que fue el versículo que comenzamos, donde dijimos que las únicas 2 veces que aparece la palabra regeneración. Entonces decía, en la regeneración de todas las cosas, que ya es la del universo. Ese es el futuro hacia el cual vamos y del cual nosotros somos ya la evidencia actual, que Dios ya lo comenzó a hacer. Bien, ahí terminó, hermano, con el tema de la regeneración.